La mañana, en directo. En el programa nos damos por satisfechos que la vocal María Angélica Ruiz Bacadíes haya aceptado hablar de esto en nuestro programa debido a un trabajo anterior que también hicimos acá. A nivel internacional, uno de los estándares de calidad para decir que un padrón realmente es bueno es el grado de inclusión que tiene. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de garantizar derechos. Es decir, que en el padrón deben estar, o sea, deben. No es que pueden, no, deben estar como obligación del órgano electoral. Todas aquellas personas que tienen derecho a estar. Entonces, ese es el principio fundamental, ¿no? Jurídico, de derechos humanos, de la dignidad de las personas. En el padrón deben estar todos aquellos que tienen derecho a estar. Bien. Ahora, ¿qué pasa, no? Cuando analizamos dos fuentes distintas, porque también hay que analizar la naturaleza de las fuentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Estamos analizando la fuente del padrón electoral y estamos analizando la fuente del INE. ¿Cuál es la naturaleza de estos datos? ¿No? Para hacer un trabajo académico hay que analizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? El INE, el censo, ¿qué es lo que te hace? Te saca una fotografía, ¿no? En un momento dado. El próximo año vamos a tener censo en Bolivia. Va a ser una fotografía de Bolivia en el año 2022. Lo mismo pasó el 2012, lo mismo pasó el 2001. Es una fotografía del momento. Esa fotografía que saque el INE en ese momento, luego, que es además capturada de manera transversal, luego se maneja con proyecciones, ¿ya? Que en la medida, ¿no? Cuando está más cerca la proyección a la fotografía, pues son datos muy reales. Pero en la medida que se van alejando, ¿no? Y va pasando los años, obviamente tu muestra y tu ámbito de error, ¿no? Es cada vez mayor. Si a eso le disminuyes, ¿no? En el ámbito de una unidad menor, tienes aún en proyecciones, tienes un índice de error mayor aún, y más aún cuando ha pasado tanto tiempo. Son datos que son proyecciones, ¿ya? Que se manejan además de manera transversal. ¿Cuál es el dato y cuál es la naturaleza que tiene el registro electoral? Que no es proyección. El registro está en base a datos reales y no es transversal, sino es longitudinal, ¿no? Agarra absolutamente todo. Te acordarás cuando te inscribiste en el padrón electoral. Yo lo hice recién el 2014 porque el 2009 ya no estaba en Bolivia, me fui. Pero cuando realizaste tu inscripción en el padrón electoral, fuiste personalmente, físicamente, diste tu biometría, capturaste tus 10 huellas. Si tenías algún problema, ¿no? En alguna de las manos, por mutilación o lo que fuera, entonces se activó el reconocimiento facial, ¿no? Es otro dato de biometría. Entonces son datos capturados de manera real y con la presencia física de cada uno. Licenciada Ruiz, continúe por favor, donde usted se ha quedado. Nos había explicado claramente que la tasa de crecimiento poblacional o los datos que maneja el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tienen parámetros muy distintos de cálculo y de proyección a lo que es un padrón electoral, que usted decía es mucho más longitudinal, tiene datos más concretos, fijos y certeros. Entonces usted hacía esa diferencia, licenciada, y estaba explicando, ¿no? El momento en el que nos fuimos a registrar, nos tomaron en detalle una serie de información, de datos de cada uno de nosotros como persona. Continúe ahí donde se quedó, licenciada Ruiz. Muchas gracias, Pedro. Sí, hablaba de que el padrón electoral no está manejado en proyecciones, sino en base a datos reales con la presencia física de cada una de las personas. Y había hecho una breve exposición también de cómo afectaba la indocumentación o la mala documentación en Bolivia. Y de hecho, es más o menos 1.400.000 personas, tal vez un poco más aproximadamente,
las personas que desde la década de los 90 hasta el 2008 registraron por primera vez su nacimiento, ¿no? Y ya en la década del 2008 al 2009, pues llegan a más o menos a 290,000 personas, nada más, ¿no? Y ese es un logro, porque ya en las últimas décadas, te puedo decir con certeza que más del 96% de los bolivianos hoy en día registra su nacimiento dentro del primer año, ¿no? de nacido. Entonces creo que ese es un dato importante también para aclarar, ¿no? Entonces, el grado de indocumentación en Bolivia realmente afectaba en el padrón electoral. Tengo acá quiero compartir, no sé si me permites compartir, ¿no? Una lámina, compartir pantalla. No sé si, bueno, ya he puesto compartir, pero creo que todavía no se ve. Licenciada, sí, acá ya autorizamos para compartir pantalla, no hay ningún problema, yo creo que ya se va a activar, sí, hemos dado el ok correspondiente, a ver, ojalá ya podamos ver la lámina. Para mostrarte gráficamente, estos son los registros, por ejemplo, de personas mayores de 18 años desde la década de los 90, ¿no? Y fíjate cómo hay un descenso abrupto ya en la última década. Sin embargo, lo que quiero mostrar es este cuadro, ¿sí? Donde vamos a ver la línea naranja, la línea de proyección del INE, que vuelvo a decirte, es proyección, ¿no? Y la línea gris es la del padrón electoral, ¿no? Cómo fue su comportamiento. Y si te fijas, en ningún momento, jamás, el padrón electoral en los datos generales, digamos, de proyección nacional o departamental, que son datos más fiables por lo mismo que te decía, ¿no? La fotografía de un momento, a medida que pasa el tiempo y la unidad de medida es menor, tienes un mayor grado de índice de error, ¿no? Porque son proyecciones. Lo otro es dato real. Fijarás, jamás ha pasado el padrón electoral a superar la proyección del INE. Nunca, ¿no? Sin embargo, vemos momentos donde el subregistro electoral, que sí es un problema porque es cohibir, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Sí, es la franja blanca que ves, sí existió en algunos momentos este subregistro electoral y que cada vez más, pues, vamos mejorando en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, doy un dato, el 2009, ¿no? Cuando se hace el referéndum para la nueva Constitución Política del Estado, se registraron 3.800.000 más o menos personas, ¿ya? Y la proyección del INE, que era proyección, daba 5 millones más o menos 800.000. Estamos hablando que más de 1 millón de personas no ejercieron ese su derecho al voto. Y eso estamos hablando que un 33% no habría ejercido, ¿no? Ese derecho. Investigamos y vemos qué pasó, ¿no? Claro, la diferencia es que con el nuevo padrón, que nos acordaremos también, ¿no? Fue un acuerdo, ¿no? Entre todas las fuerzas políticas, entre el 2008 y 2009, para tener un nuevo padrón con todas las garantías, y eso además también fue acompañado, y toda la logística que se hizo. En esa logística también hay la documentación donde se ve que hubo por primera vez, ¿no? El empadronamiento fue realmente masivo, ¿no? Se llegó a todos los lugares donde se tendría que haber llegado, ¿no? Un desplazamiento como nunca antes visto, ¿no? Entonces, claro, este déficit, ¿no? De casi 1 millón de personas entre enero de 2009, ¿no? Que la proyección del INE era 5 millones, la proyección del 2001, ¿no? Era de 5 millones y solamente se registraron 3 millones. Con todo ese desplazamiento, más todo el índice de documentación que había, que supongo que habrán sido también captados, obviamente baja, y ya solamente la diferencia
era solamente de un 16%, ¿no? Del 33%, que era el déficit, llega a diciembre de 2009 con un 16%, entre el dato real, ¿no? de captura física del padrón versus la proyección del INE, ¿no? Pero si te fijas, ¿no? Ahí en el cuadro, ¿no? Podrás evidenciar, en ningún momento el padrón electoral ha superado las proyecciones del INE, hablando en general. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si es que hubiera un crecimiento inusual en una unidad de medida mucho menor, que por cierto tiene un índice de error mayor por el paso del tiempo, ¿no? Y en la proyección, porque la proyección tiene un índice de error mayor en la unidad de una unidad de medida menor, me está diciendo que si no sobrepasa el todo, ¿no? Sabemos, ¿no? Que el todo es mayor que la parte. Si no sobrepasa el todo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque hay los estudios, ¿no? Que muy respetables, que ha hecho Bort, me dice, hay en determinados lugares que hay un crecimiento mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No incide en el mayor, en el todo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay migración interna. Entonces, justo yo le pregunté en algún momento a Bort, ¿no? Si él en su estudio había comparado también, que era algo muy importante, el índice de migración interna que hay, ¿no? Y pues no lo había hecho porque además el INE no te da esa unidad de medida, ¿no? El INE no te la da, ¿no? Entonces solamente te da una fórmula de crecimiento vegetativo, pero no hace cálculos. Yo sí encontré un estudio, ¿no? Realizado en 2017, donde hacían un esfuerzo para ver cómo era el comportamiento humano en cuanto a migración interna. Pero aún así dije, nosotros tenemos algo valiosísimo, ¿no? Es el domicilio electoral. Lo que me va a permitir en el domicilio electoral establecer precisamente ese flujo migratorio que hacen los bolivianos, ¿no? Que es algo fundamental para poder entender, ¿no? Porque que me digas que un municipio ha crecido, lo que me dice es eso, que ha crecido, ¿no? No me dice el por qué, ¿no? Ni el comportamiento. Entonces ahí hay que ver, bueno, lo que toca a investigadores es decir, ¿por qué creció este lugar? Y tenemos, como por ejemplo, verás, de base a lo que es el cambio de domicilio, hemos hecho la comparación del padrón electoral con la proyección del INE. Por ejemplo, tenemos a Chocalla, ¿no? Creció un 110%, ¿no? A Chocalla. Creció un 110%. Me está diciendo, no, me está dando un dato real, creció, ¿no? Creció en datos reales, no de proyección, sino de padrón electoral. Efectivamente creció. Pero a ver, si vamos a Chocalla, vemos que existe una alta migración, no es en realidad mancha urbana, tanto de La Paz como del Alto, que ha capturado. Lo mismo pasa con La Guardia, lo mismo pasa con Porongo, porque el Urubó es parte de Porongo, lo mismo pasa con Cotoca, en Santa Cruz, Guarnes, La Bélgica, ¿no? Que ha tenido realmente un crecimiento muy grande, ¿no? Es comunal. Entonces, también quiero compartir aquí en este cuadro encontrarás, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía Porongo, 182%, La Guardia, 149%, ¿no? Efectivamente, o sea, es un crecimiento alto por precisamente, en este caso, crecimiento en mancha urbana. Pero también tenemos que contemplar, como estamos hablando, ¿no? Los datos no son fríos. Los datos hay que saberlos leer en base al comportamiento humano, ¿no? Tecnología y antropología van de la mano, ¿no? Entonces, ahí también vemos personas, ¿no? Que son comerciantes. Yo te cuento, ¿no? Tengo una amiga que trabaja en el sistema financiero y se compra una bufanda en Cobija y encuentra la misma comerciante en otro viaje que hace en Tarija, ¿no? ¿Es algo inusual? ¿Es algo anómalo? No, son comerciantes que se van movilizando de un lado al otro. También analicemos lo que pasa con un montón de personas, ¿no? Y que además el Código Civil también lo apoya, que es una persona puede tener múltiples domicilios, ¿no? Tienes tu domicilio laboral, tienes el domicilio donde reside tu familia,
tienes el domicilio donde generas una actividad comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo trabajar aquí en La Paz, pero puedo tener mi propiedad en el Beni, ¿no? Y dedicarme a la ganadería en el Beni. Tengo una actividad comercial, ¿no? Puedo tener parte de mi familia viviendo en Santa Cruz, ¿no? Y todos estos son domicilios reconocidos por el Código Civil. Yo al momento de votar, ¿no? O de inscribirme en el padrón electoral, sí, voy a estar acá en La Paz, porque estoy trabajando acá, bueno, me inscribo aquí en La Paz y está bien. Pero puedo estar de vacación o puedo haber ido a ver mi propiedad en el Beni, entonces puedo inscribirme en el Beni porque tengo mi propiedad ahí, ¿no? O porque me interesa votar en el Beni para municipales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tengo mi actividad comercial. O me voy a Santa Cruz donde estoy con mi familia. O lo que pasa, ¿no? En Santa Cruz, gente que vive en Porongo, porque el Uruguay es Porongo, trabaja en Santa Cruz, tiene su propiedad en San Javier y puede tener su actividad comercial en Yacuiba, ¿no? Entonces, ¿y eso es algo ilegal? No, no lo es para nada, ¿no? Mira, hay un estudio que también me pareció interesante, ver el comportamiento de la zafra, por ejemplo, ¿no? El comportamiento de la zafra, ¿no? Solamente en Santa Cruz, fíjate que la zafra precisamente de caña, por ejemplo, en Santa Cruz es de mayo a diciembre, ¿no? Hay un flujo migratorio solamente por la zafra de 300.000 personas. 300.000 personas. De los cuales, perdón, son 30.000 personas, de los cuales 50%, ¿no?, están dentro del departamento de Santa Cruz, y el otro 50% principalmente vienen de Chuquisaca y de Potosí. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la zafra de castaña, que es la época de noviembre a mayo, ¿ya? Que ahí tienes provincia de Bacadíes del Beni, Vallivian del Beni, y tienes todo lo que es Pando y provincia Iturralde de La Paz. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Entonces, toda la familia que en esa época, por ejemplo, de noviembre a mayo, se traslada, toda la familia, ¿para qué? Porque es su sustento, ¿no? Se dedican a la zafra de castaña, ¿no? En Santa Cruz, de mayo a octubre, van allá, ¿por qué? Porque se dedican a esa actividad, ¿no?, laboral, ¿no? Lo mismo puede pasar con los centros mineros, ¿no? Con yacimientos. Entonces, son esos elementos, ¿no?, los que también por la temporalidad, ¿no?, deben ser analizados para ver realmente cuál es el comportamiento, ¿no?, del ser humano que se encuentra reflejado en el padrón, ¿no? El padrón es un dato, pero es un dato frío que te dice esto es, ¿no? Y son los investigadores, analistas los que nos tienen que identificar, decir cuál es la causa, ¿no?, de esto. Y es un dato importantísimo, como vuelvo a repetir, estos, ¿no?, la migración interna, ¿no? Como el INE no te lo saca, nosotros hicimos el esfuerzo que voy a dejar de compartir y voy a compartir otra pantalla que también la puedes encontrar en nuestra página web, ¿ya? Hicimos precisamente en base al domicilio electoral para dar insumos a diferentes analistas, académicos, para que hagan estas proyecciones. Estamos escuchando la explicación que está haciendo la vocal del Tribunal Supremo Electoral, María Angélica Ruiz Bacadíes, sobre el padrón electoral. Estas sospechas que había establecido el investigador Carlos Bert, en sentido de que él notaba un crecimiento desproporcionado del padrón electoral en varios municipios del país respecto de la tasa de crecimiento de la población. A raíz de eso, la vocal está haciendo una explicación sobre el comportamiento del padrón electoral. Y en esta última parte, la vocal dijo: las migraciones internas es un detalle que no toma en cuenta, dice ella, la investigación de Carlos Bert, y que tampoco el dato le fue proporcionado por el INE, pero estos movimientos migratorios al interior de ciertos municipios determina fluctuaciones en lo que puede ser el padrón
electoral y con una variante respecto de la tasa de crecimiento poblacional también, que son dos indicadores distintos. Licenciada Ruiz, estamos llegando ya a la parte final. Espero me dé el tiempo como para hacerle algunas consultas. Continúe, por favor. No sé si le falta mucho. Hay una lámina más que usted quiere mostrar, pero nos quedamos ahí en el anterior bloque. Adelante, por favor. La escuchamos. Entonces te mostraba esta lámina donde precisamente para poder proporcionar a los investigadores, ¿no? O por lo menos una referencia de cómo podría ser la migración, por lo menos en el ámbito electoral, encontrarás en nuestra página web esta página interactiva donde muestran todos los cambios de domicilio que hacen los diferentes electores, ¿no? Por ejemplo, acá, si pongo aquí, va, dice Plaza Las Banderas, este es de la ciudad de Ocuri, por ejemplo, salieron de Ocuri, que es la que estoy planteando, de Ocuri salieron a Cochabamba 128 habitantes, ¿no? Entonces puedes ver, entrando a esta página, precisamente cuál es el flujo migratorio que deben tener los electores, ¿no? Es un elemento adicional a que los investigadores pueden hacer un análisis más completo. Entonces termina esta parte con el índice de subregistro electoral, incide de manera directa con el padrón electoral, ¿no? A mayor registro electoral, mayor crecimiento. Segundo, dentro de la migración interna, es un elemento que sí o sí se tiene que considerar para poder determinar el comportamiento humano de por qué algún municipio ha crecido de mayor manera que otro. Por ejemplo, ¿no? El caso de la Bélgica, ¿no? La Bélgica era parte de lo que se llamaba antes Copa Bélgica y fue creado por el ingenio azucarero, ¿no? Que luego, en 2002, ya se crea como un municipio aparte, como la Bélgica. Pero era población que fue asentada precisamente gracias a este ingenio y que tiene gente que se ha quedado ahí, como que va y viene, ¿no? Entonces son elementos muy importantes que tenemos que analizar. También en el ámbito del municipio, el porcentaje puede ser muy alto, ¿no? De crecimiento, pero a nivel de población específica puede ser mínimo. Por ejemplo, te doy el de Tacachi, ¿no? Cochabamba, ¿no? Tenía registradas 400 personas, ¿no? La proyección del INE llegaba a 443, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Tacachi, por ejemplo, tiene 853, ¿no? Eso en un nivel, digamos, de votación, población que incide, no te afecta nada, pero evidentemente pareciera que hubiera un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, son elementos, son variables que hay que cruzar. Permíteme, por favor, ¿no? Hasta aquí hemos visto las explicaciones y la multiplicidad de variables que se tienen que considerar al momento de hacer un análisis del padrón electoral y su comportamiento, ¿no? Pero déjame un poco también darte elementos de seguridad de por qué el órgano electoral, ¿no? Una vez que asumimos esta función, con mucho énfasis lo dijimos, ¿no? Que estábamos entrando a elecciones en el 2020 con un padrón confiable y seguro. ¿Cuáles fueron las medidas estratégicas que tomamos? Por ejemplo, ¿no? Todos los registros del padrón electoral, ¿no? Debían estar asociados al registro madre, que es el registro civil. ¿Por qué? Porque es un registro vivo. Es un registro que constantemente se va actualizando por el propio ciudadano, ¿no? Es el propio ciudadano que cuando va a sacar su certificado de nacimiento, de duplicados, para hacer un montón de trámites, se autentica ahora biométricamente para poder tenerlo. Se casa, tiene hijos, se divorcia, tiene hermanos, mueren sus padres o algún familiar. Entonces, es un cúmulo de información que es vivida por cada ciudadano de manera cotidiana. Entonces, nosotros recibimos 8,000 personas más o menos día en el servicio de registro cívico. Entonces, ¿cuál era la mejor forma de valorar y dar certeza a que nuestra información estaba completa y que las personas que estaban en el padrón realmente son las que dicen ser con toda su biografía asociada, ¿no? El registro civil. Y yo te puedo decir que podemos asegurar
¿no? Que el 100% de las personas que están registradas en el padrón electoral tienen una vida civil activa que es trazable, verificable, evidenciable con el registro civil que ya se encuentra asociado, ¿no? Entonces, la medida estratégica fue eso, ir comparando todos los registros con la vida normal y corriente de todo ciudadano. Entonces, no hay fantasmas en el padrón electoral, ¿no? Los fantasmas no tienen hijos, no se casan, no pasan, ¿no? Y esa fue una de las medidas que tomamos estratégica. Otra de las medidas que tomamos de manera estratégica fue precisamente el cambio de criterio para poder tener las inhabilitaciones y las depuraciones, ¿no? Ahí lo que hicimos fue aplicar lo que estaba en la ley, que inhabilitar a las personas que no hubiesen votado en 2 elecciones de manera continua, ¿no? Pero tomando como criterio las 2 últimas, 2016 y 2017, porque las del 2019 pues fueron anuladas, entonces no eran consideradas. 2016 y 2017, es decir, un periodo de 4 años. ¿Qué nos permitió hacer esta información? Precisamente que toda la gente que se fue del país, ¿no? Y que no registró en el exterior su empadronamiento, como aquellas personas que posiblemente hayan muerto y no registraron su defunción en registro civil, pues quedarían inhabilitadas. Pero como nuestro interés no es inhabilitar por inhabilitar, ¿no? Sino que realmente estén las personas que deben estar, también pusimos el procedimiento de rehabilitación, ¿no? Entonces, las personas que, viendo que estaban inhabilitadas, hacían su trámite de rehabilitación, nos daban la certeza de que efectivamente estaba en el país, ¿no? O que no había muerto, ¿no? Entonces, por eso es que existe un pico bastante elevado en inhabilitaciones realizadas el 2020, ¿no? A diferencia de las otras elecciones. ¿Cuál fue el cambio de criterio? Por ejemplo, en el 2016 tomaron en cuenta los 2 procesos de la misma naturaleza, es decir, presidenciales. Entonces, inhabilitaron a las personas que no habían votado de manera consecutiva el 2009 y el 2014. Estamos hablando de un periodo de 10 años, que era mucho tiempo. Nosotros con este cambio, ¿no? Teniendo este periodo de 4 años, nos permitía captar a estos ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos una base de habilitados mucho más consistente, ¿no? Y las depuraciones que es eliminar del padrón a los difuntos, ¿no? Ahí, aparte de cruzar la base de datos con registro civil, también hemos cruzado con cementerios, con Ministerio de Salud, con Senacir, con los sistemas de reparto, etcétera, etcétera. También involucramos al propio ciudadano para que, en caso de que tuvieran algún familiar fallecido, ¿no? Que no haya sido registrado en el registro civil, lo haga a través de una declaración jurada. Entonces, ha sido el ciudadano que nos ha ayudado también dándonos esa información. Entonces, han sido medidas estratégicas que nos han llevado a tener un padrón realmente seguro, donde podemos decir que no existen fantasmas, no hay posibilidad de dobles registros y que una persona esté habilitada en un lugar y en el otro, no existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque el dato que manda es el dato de la biometría. Si esta persona, ¿no? Que ha sido registrada con esta biometría y con estos datos personales se va a otro lugar, ¿no? Lo que se hace no es un nuevo registro como se hacía antes, ¿no? Se hace un cambio de domicilio, porque va a autenticarse y va a decir, fulano de tal, usted ya está registrado y estaba registrado aquí. Entonces cambia de domicilio, no es un nuevo registro, ¿no? Y hay personas que sí hemos mandado, son pocos los casos, pero sí ha habido personas que han cambiado sus datos de nombre o apellido, ¿no? Entonces han ido a registrarse como si fueran personas diferentes, ¿no? Pero en el momento en que van a registrar la plataforma que tenemos, que es NEC Corporation, es una de las más precisas a nivel mundial y que además cumple estándares del FBI, ¿no? 20 estándares del FBI en cuanto a precisión biométrica, o sea que es realmente muy buena. Se autentica y dice, señor, usted ya está registrado y está registrado con tal nombre. Y usted está queriendo registrarse con otro nombre. Esto
es presuntamente un delito, se capta la información, se inhabilita a esta persona completamente, se manda los antecedentes al Ministerio Público. Así que posibilidad de doble registro, doble inscripción, no existe, ¿no? Le damos esta seguridad. Personas que, por ejemplo, que eso sí pasa, ¿no? Que pueden compartir una misma cédula de identidad, ¿no? Son personas distintas, pero que comparten una misma cédula, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Ahí sí que hemos mandado a el CEGIP, ¿no? Entonces, no lo hemos registrado. ¿Por qué? Porque el CEGIP tiene que poner el número complemento, ¿no? Estos casos, ¿no? Por ejemplo, de personas que llevaban su cédula de identidad con cero al principio, o personas que estaban antes registradas con RUM y ahora tienen la cédula de identidad. Como tenemos el registro civil, que lo vamos actualizando constantemente, no ha sido ningún problema, porque ya teníamos aquellos que tenían RUM y que luego pasaron a la cédula de identidad, pues ya lo teníamos captado por el registro civil. Licenciada, usted decía que puede haber una desproporción, si vale el término, entre una proyección del crecimiento poblacional y lo que es el crecimiento del padrón, porque son dos parámetros diferentes. Además hay mucho movimiento migratorio en los municipios. Licenciada, de acuerdo al dato que ustedes tienen, ¿qué municipios son los que presentan unos crecimientos que pueden llamar la atención en el padrón respecto de la población, que para tiempos electorales de pronto tengamos una gran cantidad de personas respecto de lo que dice el padrón como tal? Hay municipios que muestran estos crecimientos que pueden ser llamativos, que van más allá, no sé, del 30, 40, 50%, o no hay ese registro que ustedes tengan. Sí, precisamente te he dado algunos ejemplos, ¿no? Te he dado el caso de Achocalla, te he dado el caso de La Guardia, te he dado el caso de Cotoca, Porongo, ¿no? Que efectivamente han tenido un crecimiento pues del 110%, 182% en el caso de Porongo, por ejemplo, porque ahí está el Urubó, La Guardia del 149%. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay este tipo de comportamientos, pero que no veo que exista alguna anomalía, simplemente un crecimiento, ¿no? Y ahí pero estos casos, licenciada, que usted evidentemente los ha citado, ¿son de los únicos o hay más casos de municipios parecidos a estos, o son solo contados? Digamos, son los municipios más importantes que se tienen, cuya población, digamos, puede ser bastante considerable. Como te he dicho, también hay otro caso como Tacachi, ¿no? Que es una población muy pequeña y que también ha tenido un crecimiento con pocas personas, pero en porcentaje, pues, es elevado, ¿no? Colpavéjica, el Trigal también ha tenido este crecimiento, Mecapaca, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, Irupana también ha tenido este crecimiento, Coripata, Omereque. Yo les invito, ¿no? A que puedan ingresar a la página web del órgano electoral, que es www.ep.org.bo/padrón-electoral-biométrico, que van a encontrar estos estudios de los 30 años de crecimiento del padrón, como van a encontrar el dossier estadístico, el dossier de confiabilidad, la plataforma GIS de los cambios de domicilio, que te he hecho mención. O sea, hay abundante información para quien quiera investigar, ¿no? Y cruzar datos reales, pueden hacerlo. También están abiertas los laboratorios de padrón electoral, que ahí eso ha tenido carácter permanente desde el año pasado, no ha sido un momento determinado, ¿no? Eso tiene carácter permanente, para que todo investigador que quiera acceder a los datos del padrón electoral de una manera segura y pueda ver esta trazabilidad que te digo con registro civil, puede hacerlo, ¿no? Y eso no hay horario, ¿no? O sea, pueden ir cualquier día, las veces que quieran, el tiempo que quieran, está abierto, ¿no? Obviamente está esto en las oficinas del CERECI, porque también tenemos que resguardar un derecho humano fundamental, que es la privacidad de los datos personales. Entonces ahí compatibilizamos transparencia, control social, con la protección a la privacidad de datos personales. Está abierto, los invitamos cuando quieran. Eso está abierto de manera permanente. Licenciada, quiero cerrar con lo siguiente. Bueno, no nos queda ya más tiempo, ojalá hubiera otra oportunidad para conversar sobre más detalles. Este es un tema más amplio, obviamente.
Licenciada, si bien es cierto, acá desde la explicación que usted ha hecho, tendría que descartarse la susceptibilidad de que en un afán fraudulento se infle el padrón en ciertos lugares, sobre todo del área rural, y se presentan más votantes y más votos a favor de uno u otro, en fin. Si bien eso se descartaría a partir de lo que usted ha explicado, licenciada, ¿qué pasa con la cuestión del famoso voto comunitario? La propia Unión Europea, en su informe respecto de las elecciones de 2019, hace una observación muy puntual y observa y le preocupa este sistema del voto comunitario, que lo ve como que coaccionado, presionado y obligado, que no condice con los principios de la democracia y el voto universal, secreto, libre. Esto de pronto puede darle ventaja a un partido, el hecho de que una comunidad decida cómo van a votar todos, y todos votan así. Incluso en algunos casos se dijo que tuvieron que mostrar el voto, en fin. Sobre eso el Tribunal Electoral, licenciada, ¿puede hacer algo teniendo en cuenta que aparentemente hay vulneraciones a derechos, libertades democráticas? ¿Cómo se regula eso? ¿Es un problema muy especial que puede darle ventaja a uno o a otro? Mira, lo que está diciendo es algo muy importante, ¿no? Es que no tiene nada que ver ya con el padrón electoral, ¿no? Sino es con el ejercicio en la mesa de sufragio de un voto que debe ser libre e informado, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo. Fíjate, ahí es importante, ¿no? La función que cumple el jurado electoral, que es ciudadanos, ¿no? Del mismo lugar, que controla y protege el voto de su vecino. Y para eso también la presencia de los delegados de organizaciones políticas es muy importante. Es decir, que todas las organizaciones políticas se organicen para tener a sus delegados en todas las comunidades. Nosotros también hicimos una medida en el año 2020, que era llevar a los jueces electorales, o sea, que son los jueces normales, que les asignamos un cierto recinto, para que estén en el propio recinto. De manera que si hubiera alguna anomalía, directamente vayan y denuncien el delito electoral ante el propio juez, ¿no? Fue una medida que nosotros pusimos precisamente para garantizar la libertad, ¿no? Y poner ahí, por ejemplo, en estos lugares, también observación electoral, ¿no? Hubo este año, el 2020 fueron las elecciones más observadas, ¿no? Y hubieron iniciativas bellísimas, como por ejemplo la que realizó la Observa Bolivia, ¿no? Con financiamiento de Idea Internacional, que eran asociaciones, ¿no? Grupos sociales de voluntarios que se trasladaron a todo el país, ¿no? Para hacer observación ciudadana electoral. Me parece fantástico, ¿no? Porque es involucrar a la ciudadanía en esto, ¿no? Y aumentar este tipo de iniciativas creo que vale muchísimo la pena. ¿Para qué? Porque si no se denuncia, no existe, ¿no? Entonces, para precisamente reportar estos incidentes, ¿no? Nosotros pusimos los medios, no los recibimos, pero tiene que haber mayor control social. Y de hecho, sí hemos sacado, por ejemplo, algunas estadísticas para el 2020, ¿no? De si es que había algún lugar donde hubiera habido 100% de votación a una misma organización política X, ¿no? Y mira, esto se encontró a nivel de todo Bolivia, creo que alrededor de 5 mesas, poco más, ¿no? Que estamos hablando de un 0.0000001%, ¿no? Eso quiere decir que las medidas de observación que se ha puesto de representación de delegados o sobre todo de observación ciudadana y el compromiso de los jurados electorales ha sido bastante interesante. Pero eso es una tarea, ¿no? Que también hay que pasarla a las organizaciones políticas para que se puedan organizar. Tienen esa información disponible en la web y precisamente garantizar su presencia en todos los lugares, ¿no? E involucrar a la ciudadanía responsable, ¿no? Como lo que hizo Observa Bolivia, por ejemplo, para que pueda participar de manera activa en el control social. Y bien, obviamente seguir a los jueces electorales para que recibir esas denuncias de manera directa y nos puedan reportar los incidentes, ¿no? Bien, y licenciada. Además incluimos perdón, antes que me olvide, también incluimos otra medida, que fue también con un personal, aparte del notario, los guías electorales, ¿no? Los guías electorales que también fueron a todos los lugares para dar información, pero también para reportarnos incidentes al órgano electoral,
Entonces, hicimos un despliegue el 2020-2021 precisamente para darle certeza a la ciudadanía en que su voto iba a ser respetado, ¿no? Bien, licenciada, a mí me gustaría hacerle algunas preguntas más, pero ya no tengo tiempo. Ojalá en otra ocasión podamos agendar una entrevista como tal para que yo pueda hacerle otras consultas más con relación a la temática del padrón o la cuestión electoral. Por ahora nos damos por satisfechos, licenciada Ruiz, usted ha sido muy amable. Creo que en términos de equilibrio hemos cumplido con lo que había expuesto Carlos Bert, lo que había dicho, el tiempo que tuvo, lo propio usted con total libertad, y le agradezco mucho. Espero que podamos agendar una próxima entrevista, licenciada. Ha sido un gusto. Encantado. Muchas gracias a todos. María Angélica Ruiz Bacadíes, vocal del Tribunal Supremo Electoral.